y Germán va poniendo las imágenes y yo voy cogiendo mis libros porque en un acto de valentía cogí todos los que tenía a mano, se me quedaron algunos que no lo encontrar, el primer Silvestre, por ejemplo, de Sin Sentido, pero bueno, ya tengo el nuevo, cosa que estamos presentando aquí. Vamos a aprovechar, nos cuentas luego un poco de... Pero en tu caso es la primera vez que estás en las jornadas, Federico, con lo cual, bueno, pues hacemos así un recorrido hasta llegar aquí más o menos rápido por tu trabajo. Este es el libro que salió también hace muy pocos meses, Tiempo que dura esta claridad, que realmente es una versión ampliada de este libro, La Orilla, y ¿qué más tenía por aquí? El artefacto perverso, que para mí, si tuviera que escoger, hacer estas listas de cuáles son los mejores 10 libros del cómic español, este es uno sin duda, de esos 10. Vamos a ir por aquí. López Aguirre, que es una trilogía en la que tú participaste haciendo la mitad de la historia, con Felipe. El León Doderlin, que recoge unas historias tuyas del Madrid, personales estas que son guión tuyo, prácticamente todas o todas, no recuerdo. Y que es un libro bonito porque, bueno, tiene textos por el medio, esta historia que es muy mítica, con fotos, tiene su texto, poema, con mucho ambiente. Pero de todas formas, yo la primera vez que vi tu nombre fue en algún cimo, bueno, una revista, ahora no recuerdo cuál de todas, en que era una historia con un dibujo muy Moebius y con guión de FP, y todo muy de ciencia ficción, muy de lo que se llevaba en aquel momento. Me costó ubicar que luego ese fuera las historias del Madrid, ¿no? ¿Cómo llegas a esto del cómic y cómo llegas ya ahí, ¿no? A la industria, digamos? Sí. Eso que has comentado era un guión de Francisco Pérez Navarro, sí, un guionista profesional. Yo, antes de esto, había publicado en Totem, en Madrid. Estaba ubicada la editorial Nueva Frontera y sacaba mensualmente la revista Totem, el Boomerang, varias revistas. Blue Jeans. Sí, Blue Jeans, donde había material, sobre todo en francés. Empezó a publicar Hugo Pratt. Empezó a publicar el corto Martes de Hugo Pratt en español. Y ahí me colé yo, pues no sé por qué, porque me fui allí a presentar el trabajo. Pero después, como estaba lanzadísimo ya dentro de la industria, me fui a Barcelona y allí estuve recorriendo todas las editoriales y Norma me dieron cancha. Joan Navarro le gustó el dibujo, pero no le gustaban las historietas que yo llevaba hechas con mis guiones, y me adjudicó al guionista. Entonces, así empecé yo en el mercado, digamos, comercial, en los años finales de los 70, principios de los 80. Era lo que se llamó el boom del cómic. Había muchas revistas y bueno, pues había oportunidades. Lo que pasa es que ahí sucedió que Norma publicaba CIMOC, que era, digamos, la revista con series serias, y luego empezó a publicar otra revista que se llamaba Cairo, con material de otros autores diferentes, y realmente a mí lo que me gustaba era Cairo. A mí no me gustaba CIMOC, me gustaba porque, bueno, era mi forma de trabajo, pero estaba como en otro lugar. Los autores de Cairo pues eran Shenton, Charmut, Miquel Beltrán, era la línea que a mí siempre me había gustado, que era niño, como lector, que era Tintín, y yo era tintinómano, tintinófilo, no sé cómo se dice.
desde muy joven, desde muy niño, vamos. Y entonces yo me sentía como en otro lugar. Pero, bueno, el CIMOC era lo que me daba, realmente me permitía vivir. Tenía un contrato así como aceptable. En ese momento, ya a finales ya cuando llevaba un año o algo así, empecé a... el Ayuntamiento de Madrid, que en aquel tiempo llevaba Tierno Galván, pues deciden hacer una revista institucional con las no sé, noticias de la ciudad, cosas así. Pero como Felipe Hernández Cava, que fue el director de la revista todo el tiempo, estaba por allí, consiguió que la revista, que en principio iba a ser informativa, de actos de la ciudad, se convirtiera en un TV. Y así surgió Madrid y por contactos laterales llegué a Madrid también. Y así empecé en esta nueva línea que se inauguró en el 82, me parece que empieza, y donde había absoluta libertad para hacer lo que cada autor considerara. Felipe Hernández Cava, que era el director de la publicación, daba absoluta libertad. No era como lo que acababa de conocer Norma, que era un trabajo profesional, digamos, industrial, podría decir. Aquí era un trabajo creativo libre y cada uno podía hacer lo que quisiera y podía equivocarse todas las veces que quisiera. Yo me equivoqué en muchas. Algunas que de pronto vi que podía tener una continuidad, pues se recopilaron ahí en la orilla y sobre todo en León Todorni, que era como el personaje que era mi alter ego, una especie de otro yo. Es una historia de amor, o de desamor realmente. Sí, es una historia de sucesivos amores. No sé, y a veces, todavía muchas veces trato de racionalizarlo y no sé muy bien qué es lo que hice, pero bueno, ahí está. A mí me sorprendía, por ejemplo, de Madrid, lo que estás comentando, entonces a ver si nos das tu opinión y además viene bien el libro, que siempre me sorprendió pensándolo, ¿no? Y ahora con el tiempo, a ver, una revista que dirige un guionista, y un guionista clásico, de Sota, Caballo y Rey, o sea, ese es como si todos estos manuales de Hollywood que salen ahora, él ya los tuviera interiorizados 40 años antes de ser escritos, ¿no? Deja a los dibujantes a su libre albedrío. Algunas veces, como tú dices, sale bien y otras es que, quiero decir, no íbamos a ninguna parte, ¿no? En tu caso en concreto, tiene una fuerza poética, las historias que cuentas y la forma en que lo cuentas, que una vez que se ponen juntas se convierte en un libro. Un libro cuya historia no es la historia tradicional, narrativa de aventuras que podrías estar haciendo con Pérez Navarro o con quien fuera, sino que es otra cosa, ¿no? Que la literatura ya tiene, bueno, 2 siglos haciendo esto, ¿no? Pero que aquí es nuevo porque es un lenguaje nuevo. Siempre me ha llamado la atención, ¿por qué crees que es tú que has trabajado mucho con él, que Felipe hiciera esto, ¿no? Lo de no imponer, es decir, porque te podía haber cogido y haber dicho, a ver, Federico, si en lugar de hacerlo así lo haces asado, esto va a tener otra... no, sino que bueno, la verdad cuando luego hablamos amorosos, ¿no? Pero ¿tú por qué crees que fue ese momento? Pues porque Felipe tiene muchas caras, tiene muchas facetas. O sea, una de ellas es la de guionista, digamos, profesional, pero tiene otra faceta que es la de crítico de arte. Él maneja el lenguaje del arte con total soltura y entonces está informado y todo. Claro, entonces él, yo creo, es una opinión, no lo tengo claro, o sea, no lo sé de ciencia cierta, pero creo que él se divide a sí mismo en varias
se divide en varios Felipes, y uno de ellos es el de dar cancha a todo tipo de aventuras personales de los dibujantes. Y así ha ocurrido. Luego él, como guionista de TVOs, tiene una visión clara. O sea, él puede abordar diferentes géneros, pero su metodología, su método de trabajo es muy parecido. Como tú has dicho, es clásico y rotundo. Clásico, o sea, no experimenta en exceso. Ya experimentó cuando empezaba con el Kubrick y todo esto. Y yo creo que él tomó ese camino en un momento determinado, y ya en estos álbumes que has enseñado, que es el clasicismo elevado a la enésima potencia, porque es el folletín. Sí, eso es lo dice, además, claramente. El folletín llevado a cabo. Sí. Que luego lo de cassette, ¿no? Que es otra cosa en la que tú estás, porque yo este libro lo compré de rebaja, ¿eh? No lo compré cuando salió porque no salió nunca. Aquí ya lo recibimos en saldo. En saldo, ¿no? Entonces, todavía le quité no sé cuándo el precio, debe ser como 300 pesetas, ¿no? Lo que le dicen 50 céntimos, ¿no? ¿Cuánto? 2 euros. Ni 2 euros, son euro y pico, ¿no? Y tal. ¿Cómo fue esta extraña experiencia, lo de cassette? ¿Cómo es esto de ser dibujante, que te editen un libro también y nunca...? El editor era muy peculiar. Si hubiera hecho caso a Kiko, tendríamos un buen editor, pero era un editor un poco, no sé... aventurero. Sí. Bueno, se lanzó a hacer varios álbumes, sin demasiado respaldo económico, y todo fue una especie de huida hacia adelante, y bueno, así salió. Pero bueno, quedó ahí el libro, y eso para mí estuvo bien. Y luego trabajas con otra persona, que es Elisa Aldo, sí. En algunas historias de Madrid, bueno, las que luego recopilan La Orilla y que luego estarán también en Tiempo de Nuestra Claridad. Que son también historias, de alguna manera, muchas de ellas también como el de melancólicas, muy de atmósfera cargada, que siempre parece que va a estallar algo que nunca parece que estalla realmente. ¿Cómo te compenetras bien, o cómo es, o coincidís en el estilo, o por qué hay algunas historias que no sabrías decir, si viendo las dos, quién las escribió, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que en esa época, en los años 80, había una tendencia, digamos, lateral o por debajo de la movida, que no era todo el juju jaja, sino que había también, de una manera menos clara, una especie de línea melancólica importante. Y ahí hay, por ejemplo, se muestra, por ejemplo, en algunas canciones, en algunos textos, poemas, hay una línea de nostalgia extraña, dentro de la alegría, la juerga y el rocola y todas las cosas de Madrid y las chupas de cuero, pero había también una melancolía que no se sabía muy bien qué era, porque las cosas parecían que iban bien. Entonces, la verdad es que Elisa, que era mi pareja en ese momento, escribía poemas, yo también, y nuestra idea era ser poetas de mayores. Pero fuimos a una editorial y nos dijeron que lo que en ese momento les interesaba más era los cómics, no las historietas. Entonces yo pensé, pues esto es fácil, pero yo dibujaba un poco y pensé, bueno, pues los poemas que tenemos los dibujo, hago unas imágenes ahí y ya está, y empezamos a hacer historietas poéticas. Y por otro lado, desde un punto de vista más teórico, pensaba,
la definición de las historietas siempre ha sido como un medio, la definición que se ha dado, es un medio narrativo. Y no sé, me parecía que encasillar la historieta como medio dentro de la narración exclusiva, dejando al margen pues, la poesía, no era del todo correcto. La historieta daba para más, sobre todo porque habíamos hecho esas experiencias. Y entonces, bueno, pues como teníamos que hacer entregas mensuales, esto es importante, porque si no tienes encargos, pues todas las ideas se quedan en un cajón. Pero como se producía el hecho de que la revista Madrid salía mensualmente y nos pagaban, pues efectivamente tratábamos de hacer las cosas con cierto método. Y nuestro método, en principio, el mío y luego con Elisa también, era ese, aplicar a nuestros poemas antiguos pues, la técnica del cómic. A mí me gustaba que mi voz se le uniera la voz de Elisa, porque en aquel tiempo no había prácticamente autoras de historieta en España. Estaban las clásicas, Marica, pero yo me parecía que eran autoras que estaban más relacionadas con la historieta política o de reivindicación y feminista, pero no había mujeres que hablaran de sus cosas, de su vida cotidiana. Y en el caso de Elisa, pues era lo que hacía. Ella hablaba de su vida, de sus preocupaciones, de si podía llegar a fin de mes o no, bueno, estas cosas. Y a mí eso me parecía que era algo que estaba faltando en la historieta como medio. Y eso es lo que hicimos. Y esto es lo que hemos vuelto a hacer en este libro. Ya en este caso con la incorporación de una nueva historieta en la que ya el poema se le quita todos los ropajes de los personajes, ya no hay personajes, ni argumento, ni nada, es pura voz que se desarrolla, ¿no? Con ilustración. Sí. En esto que estáis haciendo resultaba muy novedoso y muy chocante en todas partes, ¿no? Y algo habíamos hablado de Terry Groenstein, que es uno de los teóricos más importantes europeos mundiales de la historieta y uno de los tipos que con más claridad ha reflexionado. Y si uno lee algunos de sus libros, ve que os toma como ejemplo, ¿no? Cuando habla de, bueno, lo que tú estás contando, la historia no tiene por qué ser eminentemente narrativa, puede ser otras cosas, puede ser abstracta, puede ser poética, no tiene por qué estar pegada a los géneros narrativos como ha estado debido a que estaba en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Entonces, alguna de estas historias que reproduces aquí es tomada como ejemplo de otra forma de narrar en imágenes, ¿no? En concreto hay una que aquí es de las dos mujeres, estas, una orilla, esta, que no tenemos ahí, pero que toma como ejemplo de todo lo que se puede hacer con viñetas y la forma de contar, ¿no? Y buscando un poco también la abstracción en las imágenes, bueno, todo esto, ¿no? Yo supongo que, y hay una anécdota que me contó una vez de Christophe Meny, el fundador y director clásico ahora, ¿no?, de la asociación, que no recuerdo qué festival en los años 80, ellos que estaban empezando a hacer la asociación con sus primeros libritos, originales que, bueno, que van a ser reproducidos a tamaño libro, eran de tamaño A4 y tal, había una exposición. Y ellos fueron con sus, imagínate, no eran ninguno en aquel momento, David Day, Don Spar, Meny, Trondheim, gente que nadie conocía y tal, y les juntan porque estaban haciendo vanguardia con en Madrid. Entonces, él comentaba que
allí pusimos nosotros nuestros dibujitos, que era contar una historia, otra historia diferente, no hacer género, hacer autobiografía, ensayo, bla, 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 pero que al lado estaban vuestros dibujos. Claro, imagínate Raúl, tú, no sé qué. Y dije, ¿pero dónde vamos? Vamos a esconder lo que estamos haciendo. Pero que luego alguien de los que supiera, por ejemplo, él, que es capaz de leer español, se cogió y se puso a leer nuestra historia. Tranquilos, vamos a seguir poniéndonos, que vamos a ir mucho más lejos que ellos. Y tal. Este ejemplo, a ti te tendría que estar llegando en esta época todo esto que estabais generando, tú en concreto además, ¿no? Que estabais generando fuera, ¿no? Toda esta idea de los tipos que estaban pensando la historieta, pensando, no haciéndola, que estaban reflexionando sobre ella, creando teoría, creando las primeras veces que se hablaba del lenguaje, no los tipos que hicieron los primeros salones, escribieron los primeros libros, no, esta otra gente. ¿Te estaba llegando de lo que estabais haciendo? Bueno, yo me acuerdo de haber recibido en mi casa a Thierry Roster, que vino a hacer una entrevista. Vinieron unos dibujantes belgas, que luego formaron Fribourg, a ver qué es lo que estábamos haciendo, porque les había llegado el Madrid y estaban viendo algo que luego ha sido habitual, más o menos, digamos, en ciertos campos, ¿no? Hacer la maqueta de un periódico de la época, ¿no? Maquetado con rayitas y tal, ¿no? Y aquí, Firmado Mr. Fu tuvo una edición anterior, los Medios Revueltos, porque luego acompañas también a Felipe cuando se acaba el Madrid, todo aquello, montan el Medios Revueltos y que también toda la revista, bien moderna cuando se ve ahora, bien como tal, ¿no? Pero que entonces era un ovni, entonces tuvo el vuelo de un ovni, o sea que nadie lo ve, que todo el mundo habla de él, pero no lo ve nadie. No, bastante, menos, sí. Pues cuando acabó Madrid, nos habíamos hecho amigos, Felipe, Raúl y yo. Éramos amigos, vivíamos más o menos cerca, en el mismo barrio, nos veíamos a menudo, hablábamos de esto, hablábamos del otro, o no sé, hippie, de que el dinero perturbaba. Sobre todo el no tenerlo. Eso me he dado cuenta luego. Pero en un momento en el que perturbaba el arte, que perturbaba la creatividad. Claro, esas son ideas que me han acompañado mucho tiempo y ya sin ello. Bueno, pero has creado un arte impresionante, eso también vale el uno por el otro, ¿no? Vaya el uno por el otro. Claro, no, vaya el uno por el otro. Entonces, también en esa misma editorial que creáis para hacer Medios Revueltos aparece la otra versión de capa blanda de Firmado Mr. Fu. ¿Cómo fue que os ponéis a hacer? Es decir, ¿cómo es el tipo que supongo que le estaría gustando mucho a Felipe, le gustaba mucho a todo el mundo, que hace las historias intimistas, del desamor, de las hojas que vuelan en el parque, de la lluvia y esto? Le dice, bueno, chaval, ahora vamos a hacer folletín político. Vale, perfecto. Pues porque Felipe y yo nos contaba que teníamos una amistad y entonces yo siempre le consideré como un guionista monstruoso, ¿no? Enorme. Y quería que hiciéramos algo juntos. Y lo que a él se le ocurrió fue esto. Entonces dije, bueno, pues si es esto, pues hagamos esto. Y yo lo vi desde el principio como una escuela de dibujo. Me tuve que empollar a los dibujantes clásicos. Y era algo que ya venía como interesándome de hacía tiempo, ¿no? Toda esa escuela del claroscuro norteamericana, que es maravillosa, pues Noel Sinclair, Milton Caniff, Frank Robin, Alex Todd, todo ese abanico de autores norteamericanos que eran excepcionales. Y entonces habían creado
habían creado una escuela del pincel maravillosa, que luego se trajo a Europa a través de los franceses Guillet, Moebius también, en fin, en su faceta de Giro. Entonces, claro, eso es una escuela para la serie negra, que era esto, fundamental, y que tuve que aprender mirando cómo resolvían las sombras, cómo resolvían todos estos autores esas cosas. Y los problemas gráficos, ¿no? Y este era el divertimento que yo encontraba haciendo estas y bueno, la primera es en grises, luego ya os pasáis sí. supongo porque les pasa un periódico, pero oye, los bocadillos son idea tuya y yo te lo dejo, las ponerlo fuera de la viñeta y esto siempre me llamó la atención porque me parecía cosa tuya más. Sí, lo empecé a usar en Madrid en algunas historias porque desde un punto de vista de diseño, porque también estoy de acuerdo con Kiko en que una de las cosas fundamentales que son necesarias para el historietista es el conocimiento de las artes gráficas. Y había estado en un breve periodo de tiempo trabajando como diseñador en una editorial, en un estudio de diseño gráfico, y había aprendido bastantes cosas sobre lo que es la tipografía y, bueno, pues la relación de imagen y texto. Y pensé que esto es algo que siempre he pensado, que es que la página de historieta tiene que ser clara y que tiene que estar bien estructurada y diseñada para que no espante al lector y que no haya un exceso de información y que la información de texto e imagen esté equilibrada. Y la idea de poner los bocadillos fuera de la viñeta era también aparte de por una cuestión de diseño gráfico, por una cuestión de comodidad, porque el problema que tiene meter las viñetas dentro de los globos, los bocadillos dentro de la viñeta, es que es incomodísimo para el desenvolvimiento de la forma gráfica. Entonces, dejando al margen, dejando en la parte superior los textos, permitían la composición de la viñeta que fuera más eficaz, ¿no? Entonces, por eso empecé a hacerlo. Las imágenes me parecían que tenían que tener rotundidad por sí mismas, que fueran viñetas casi concebidas como cuadros, porque tampoco hay ninguna diferencia entre una composición de una viñeta o de un cuadro, no hay ninguna, no hay que el tamaño, si es que lo hay. Si no había diferencias, entonces convenía que la viñeta estuviera bien compuesta. ¿Y el paso que dais de los dos primeros libros, que son en grises, al blanco y negro, es porque empecéis a hacerlo en el periódico? Sí. o tomarla? A mí me gustan muchos más los que solo son en blanco y negro, me gustan los dos, pero estos me parecen flipantes aquí lo que haces. ¿Fue por este motivo? No exactamente, era porque me gustaba experimentar. Bueno, ya he contado que lo que me gustaba era ver qué pasaba o adentrarme dentro del mundo de lo gráfico. Yo tengo que decir que no he sido un gran dibujante, he sido más bien, me he defendido. Y entonces, esto eran pruebas duras para mí, como dibujante, porque una cosa es hacer un personaje que tenía cara picuda y hacer unas naves espaciales, y otra cosa es reflejar un ambiente, por lo menos a mí me parecía que era diferente, más difícil. Y por lo tanto, me tenía que esforzar mucho. Y mi trabajo era ser dibujante, ser buen dibujante, como en este caso estaba liberado de la creación literaria, pues me dedicaba a dibujar. Y eso he seguido haciéndolo luego. ¿Cómo eran los guiones de Felipe? ¿Te
te contaba lo que tenías, cómo eran técnicos, lo hablabais, tú hacías lo que querías. O sea, era un, pues, ortodoxo, un escrito exterior noche, vamos, la ortodoxia total. Te decía dónde tenías que mirar, estaba la mirada. Sí, más o menos. No siempre, pero sí que había plano, el contraplano, el plano contrafilado, no sé qué. Claro, sí. Se lo contaba como si fuera luego filmarlo. Exactamente. Es como un guión de cine, pero plano. ¿Y lo hicisteis todo seguido? Por ejemplo, trabajos como el de Lope de Aguirre va en medio. ¿Cómo fue? Porque estos son 4 libros, pero claro, son 4 libros que publican unos muy cercanos de otros porque ya estaba hecho, sí, ¿no? Sí, sí, se publicaron todos juntos porque estaban hechos y yo creo que luego vino Aguirre, Lope de Aguirre. Me parece que fue así la secuencia. Y ya habíamos establecido contacto con el editor y fue por eso por lo que nos encargó este. Es un libro, el de Lope de Aguirre. Bueno, estos 4, si los encontráis por ahí, comprarlos inmediatamente, pues si esto en lugar de ser español es francés, nos iban a estar dando la turra con esto, que lo de Alex iba a ser una risa. Entonces, vamos, absolutamente recomendables y necesarios de leer, porque además la historia que cuentan viene bien, además en los tiempos que estamos, porque, bueno, tenemos un país que, en fin. Y aquí, de una forma bastante divertida y muy siguiendo los cánones de la narrativa folletinesca, como decíamos, pero también de los novelistas tipo Galdós, pero también de los tipo novelistas sociales de los años 20 y 30, están ahí muy condensados. Esto gusta mucho a Felipe y la verdad es que es todo un ejemplo de esto, ¿no? Y en medio, la historia de Lope de Aguirre, que es, por lo que contaba Santaolalla, y hablamos también con Castells en su momento y con Enrique Orecia, que era el otro, lo cual, no lo mantengo hasta ahora, me parece, pero está bien, sí, estás ahí. Pues hemos contado a los 3 en forma diferente y ya solo podíamos contar a 2, pero tuvimos a los 3 hablando de esto en diferentes momentos. Me acabo de dar cuenta que hemos tenido a Breccia hablando de su participación en este libro, tuvimos a Castells, que es el artista de mi generación, sin duda. O sea, sí, hay otros mejores, lo que queráis, pero el artista en el sentido tal, ese era Castells. Y ahora te tenemos a ti, o sea que ya hemos Lope de Aguirre y nos hemos fundido. No, esto, por lo que sabemos, eso es un encargo de algún centenario, lo que fuera, estas cosas que hacía también Santaolalla. Debía ser un acuerdo con el gobierno. Algo así, sí. Y que se lo encargas o decide Felipe, no sé, que lo van a hacer 3 autores. Sí, ¿Ya le gustaba? Sí. Grecia, que es Enrique Grecia, que ella como tal. Yo creo que la elección de los autores, no sé si depende de Felipe o de pero bueno, ahí estás tú y está Ricard Castells, ¿no? Eres como, bueno, Grecia, Enrique Grecia ya, y vosotros eres, pues bueno, los grandes emergentes, están, no sé qué, los diferentes, y como va a ser un libro, pues eso, en color, directo, luego que hay una exposición muy bonita, todo, o sea, cuadrados muy bien todos para el tema. Y a ti te toca la mitad del libro, ¿no? Y es interesante porque él, que es un narrador clásico, y esto por ejemplo se ve muy bien en la novela negra o la novela de enigma o la de suspense, tú la ves en que, pues, bueno, estamos en Avilés, puede tratar de el mundo de los tipos que siguen trabajando el hierro pero de forma artesanal en un sitio donde hay gran industria, por poner un ejemplo, y entonces te va contando cómo es ese mundo, tú no sabes nada, te va gustando, hasta que hay un momento que hay un crimen, que el tipo alguien mata, alguien roba, alguien no sé qué, y luego viene el problema, porque luego llega la parte media, y aquí, si el escritor no es buen escritor, pues se va al cliché, y se va al tópico y lo conocido, y ya la novela se viene abajo. Y si tienes en cuenta luego la última parte, que si el enigma que has creado es tan absorbente, por muy bien que lo resuelvas, nunca la solución estará a la altura del enigma. Para pensarlo de forma tal, imaginar 10 negritos. Es tan bueno lo que está planteando que, joder, uno muerto fue el que lo hizo. Es que no hay por dónde salir. Entonces, y en esto pasa un poco igual, a ti te tocó la mitad. Y la mitad de donde te veo, si lo lees seguido, se podía ir a la porra o podía mantenerse, ¿no? Hasta ver
que cómo se resolvía aquello, ¿no? Y viendo lo que pasó con la historia, que Castell no se lo publicaron y lo publicó muchos años después, y tu parte es la parte media. Y es sorprendente porque, como sois tres autorazos, pues cada uno hizo, digamos, su parte, los tres dibujantes, ¿no? Y a ti te toca una parte bien difícil, porque realmente todo lo que hay son acuchillamientos y parlamentos, y así con una estructura de 3 tiras continuamente, y tal. Lo cual supongo que te supuso muchos problemas, ¿no? ¿No? ¿Cómo fue? De aburrimiento, eso sí es verdad. Pero como tenía el recurso de estar todo el rato viendo a ver qué pasaba con el estilo gráfico, pues eso me lo amortiguaba un poco, esa sensación de cansancio. Porque habías cambiado de ver el blanco y negro de Amoroso Último y viendo esto, que parece que estás trabajando sobre negro. Es que estás trabajando sobre negro, ¿no? Sí. Guas sobre negro. Claro, era complicado porque es una técnica... Y el guas es primero. Sí, exactamente, claro. Esto era... Todo esto es arqueológico, porque es que ahora mismo... Pero lo harías como ordenador ahora. Por supuesto. No, seguro. No lo haría así, no tendría este resultado, pero... es que parecería por ordenador y así parece de Federico del Barrio. No, pero vamos a ver, yo defiendo el ordenador, el trabajo del ordenador, porque es una herramienta que, como todas, depende cómo se use. No tiene por qué ser frío. Simplemente son imágenes digitales. Yo últimamente ya no tengo imágenes prácticamente de papel, rara vez. Pero, bueno, tiene su intríngulis. Hay que explorarlo más. ¿Y esto lo hablaste con Felipe? ¿Qué quería que hicieras? ¿O te dio el guión ahí? No, el trabajo con Felipe siempre ha sido muy libre. En este sentido, él me daba su parte y yo hacía lo mío, luego se me enseñaba, que bien, todo, pues sigamos. Y así era. Y así ha sido siempre con Felipe, incluso hasta ahora mismo. Me pasa sus textos y yo hago los dibujos y a veces él no lo ve hasta que no está publicado. En fin, y ahora, bueno, saltarnos un poco, pero bueno, es otra... Bueno, no, antes de contarte a Cis ahora cómo es eso de la razón y tal, el artefacto perverso. ¿Esto cómo es? ¿Es otro encargo que os hacen para la revista donde se publicó? Que creo, sí. ¿Cuál era? Top Comics. Sí, pues era eso, un encargo de una revista. Porque... ¿Que era Laureano el que llevaba esto? Creo que sí. Laureano. El que era de ver la revista, ¿no? Sí. Y bueno, era un poco lo mismo, es decir, acabamos un trabajo, todo esto se hacía porque éramos profesionales, o sea, o queríamos vivir de esto. Y bueno, pues cuando acabábamos un proyecto, pues empezábamos otro y otro. Generalmente Felipe era el que tenía los contactos y era el que proponía la historia y yo encantado, porque, como os digo, era siempre una especie de adentrarme en un estilo, una forma de dibujar y así me divertía. Y el artefacto perverso, que se publica por entregas todavía, que es una forma de lectura. Yo lo leí en las entregas la primera vez y reviviéndolo, yo es que en esto sostengo que cómo lo has leído marca la lectura. Hay un texto de Borges que decía, tú dime a mí cómo se va a leer, no en el 2015, y yo te puedo decir cómo es la literatura de 2015, por cómo se va a leer. Y él decía, porque la lectura ha cambiado mucho más, desde el formato en que lo estás leyendo hasta que hay gafas no las hay. O sea, desde la lectura ha ido evolucionando, la imprenta no la hay, o sea, ha ido cambiando y la forma que nos acercamos es diferente. Y mi generación, nuestra generación, se acerca a la lectura del cómic en semanarios. Lees 2 páginas y estás pensando que va a pasar hasta que lees otras 2 y eso condiciona la escritura.
Por eso decimos ahora, joder, cuánta texto me mete aquí el Charlier para... Claro, es que tenías que recordar una semana, y aunque éramos niños y teníamos buena memoria, y estabas pendiente, pues... Pero leerlo así es diferente a cuando te coges el libro y te lo lees al ritmo del tiempo que tienes en este momento. Aparte de que nos volvemos, hemos pasado del kiosco a la librería, con lo cual hemos dejado de ser populares. ¿Por qué? Porque, bueno, en la revista, cuando publicabas esto en la revista, te leían 20.000 personas, 10.000, 15.000, no lo sé. Pero ahora cuando lees un libro, por mucha suerte que, aunque tengas mucha suerte, te leerán 10.000, o sea, y en el mundo 50.000 o 500.000 si eres Guarnido y Canales o 2 millones. Pero has perdido la capacidad de llegar a todo ese montón de gente. Ya es alguien que te selecciona. En la revista no seleccionas a los autores, seleccionas la revista. Ha cambiado todo, ¿no? Yo lo leí en entregas, cuando todavía tenía buena memoria. Y luego, cuando lo releí el libro, me pareció otra historia. Lo recuerdo siempre, sí, adquirió otra dimensión. Y siempre me ha... Y luego recuerdo que te hicimos una exposición de los originales. Y hace muchos años, sí. Y vi cómo habías hecho los grises. Que era con macetatas, unas cosas súper raras, de colorinas que no salían en la revista. Bueno, en la revista igual sí, porque sí tenía como tonos de color. Y me parecía un cambio bastante... Una cosa entre el Amorós y Lope de Aguirre del dibujo. Es como... decirlo de alguna manera, mucho más fotográfico, ¿no? En el sentido de como esa idea de fotografía quemada, de que algo no ha salido bien. Creabas muy bien el mundo de la posguerra porque me pasa como cuando hay un dibujante de Spiderman, fíjate, se llama Rosandri, se llamaba, que a mí me gustaba mucho. Era de los que menos románticas se quedaban en Spiderman moviéndose, pero la ciudad y las calles estaban todas enfermas. Las hacía muy bien, pero notabas como la enfermedad en aquello. A mí me encantaba. Y aquí es un poco parecido lo que logras. Logras crear la enfermedad del tiempo que estás contando en base a cómo vas resolviendo los contraluces, porque no es amoroso, para nada. Es como otro cambio, ¿no? Es como si también estuvieras trabajando encima de sacando algo de luz de aquella negritud. Y eso, o las caras, o las deformaciones, toda una parte que, bueno, que de alguna manera, no sé, inaugurarían para mí en esto Muñoz y tal, pero que me parecía muy genial, ¿no? Y bueno, la idea de que reproduces la forma de dibujar de, ¿no? Eso, bueno, está bien, es estupendo, pero esta parte en que vas, añades a la historia de Hernández Cava, que es una historia de traiciones, le añades como otra lectura en las imágenes que a mí, que no la vi en la lectura de la revista, pero cuando leí el libro y lo he vuelto a leer y me ha parecido lo mismo, me pareció muy, muy interesante. ¿Por qué el cambio? Es decir, aparte de que la evolución que pueda tener todo autor, pero ¿tú recuerdas por qué decidiste echar más negro? Sí, sí. Creo que ha dicho que todas estas colaboraciones con Felipe eran para tener como experiencias en el dibujo, para ir aprendiendo. Y fui aprendiendo cosas, yo creo que me han servido para ser mejor dibujante. Y una de las que aprendí es que las herramientas son fundamentales. Las herramientas con las que el dibujante hace su trabajo. Y que las propias herramientas tienen su lenguaje. Y entonces, en el libro de Amorós de Las Alas Calmas, empecé a trabajar con papeles rugosos y algún tipo de pluma especial, en concreto una pluma de vidrio. Ese diálogo, ese contraste entre los materiales era en sí mismo ya algo que significaba, algo que decía cosas. Y en este caso, después de haber venido de Aguirre, que era efectivamente un trabajo sobre negro, aquí hice lo mismo. Pero en el caso era rotulador que empastaba toda la viñeta de rotulador negro y
sobre el negro del rotulador iba añadiendo toques de guas para sacar las luces. Era una técnica, una estrategia que se sustentaba en que yo quería que ese clima de las viñetas reflejara la España negra, esa España, como tú dices, sórdida, triste, de la posguerra. Para mí era la viñeta negra, todo era negro y las luces salían como lucecitas dentro de esa viñeta. Pero había que, por supuesto, representar la imagen. Pero me lo planteaba al revés que un dibujo habitual. El dibujo es pues, lanzar la herramienta, el instrumento sobre el papel. En este caso era sacar de la negritud alguna forma. Esa era la técnica. Y claro, todas las técnicas tienen que ver con un contenido. Y el contenido era tratar de reflejar esa imagen. Yo trataba en todos los álbumes de que la historia tuviera la mayor verosimilitud, que dentro de que es una historieta, de que es una narración ficticia, pero que transmitiera cierta verdad. Esa verdad es por la que he peleado siempre y sigo peleando, porque los trabajos que yo hago tengan algo verdadero. Ese es el objetivo total, que no resulten ficticios, que no sea mentira, que por lo menos, aunque estamos en el reino de la ficción, pero que se perciba que dentro de la ficción puede haber más verdad que a lo mejor en la vida cotidiana, ¿no? Ese es el objetivo. Y quedaste Silvestre luego en algún momento también, ¿no? Sí, Silvestre comenzó cuando acabó Madrid y acabó medio revuelto. No había nada, era ya un páramo, como ha dicho Kiko. No había nada. Y entonces yo además estaba, digamos, cansado de mí mismo, de mi habitual, como tú has dicho, que caen y chicas melancólicas y todo eso. Estaba un poco cansado de eso, y porque ya veía que me estaba empezando a repetir y que eso no procedía. Y porque no estaba en ese momento, ¿no? Se juntaron una serie de cuestiones personales y decidí ser otro. Y ser otro con todas las consecuencias de paralelamente seguir haciendo Amorós y cosas así, porque eran trabajos alimenticios, me daban pues, una posibilidad de sobrevivir, pero mis intereses ya iban por otro lado, digamos, dentro del mundo de la historia. Y empecé con Silvestre con un objetivo, que era el de observar aquello que estaba sucediendo en la página. No quería yo imponer nada, sino observar las cosas que sucedían. Cuando haces un dibujo, en este caso del invertebrado es la evidencia. Cuando haces un dibujo, qué cosas pasan en el papel, qué cosas pasan a la vista. Es decir, es una especie de exploración en este mundo bidimensional que me divierte mucho. O sea, no podría hacer ya otras cosas de ficción en historieta, porque es que me veo la trampa. Entonces, prefiero ser más escrupuloso con el lenguaje. Los personajes son conscientes de que son personajes de historieta además, y por lo tanto transmiten lo que ven,
diría yo que veo si estuviera en su lugar. Pero claro, llega un momento en que en el libro segundo de Silvestre me encontré con la esencia, con la esencia aparente, con la aparente esencia de las historietas, que es que los dibujos hablan, que los dibujos dicen cosas, porque si a una historieta le quitan los bocadillos que están asociados a personajes, en ese momento, si quitas esa opción, las historietas se caen. ¿Qué ocurre si un personaje dibujado no tiene un parlamento asociado? Pues sucede que te quedas sin posibilidad de avanzar. Y es lo que me pasó a mí cuando terminé el segundo libro de Silvestre, que me rebelé contra esa posibilidad de que los dibujos tengan que ser marionetas o títeres de los autores y, por lo tanto, es algo falso. O sea, los personajes de las historias no dicen nada, son dibujos, ni más ni menos. Pero claro, algo me siento incapaz, no puedo, no tengo otra opción más que asociar a un dibujo con un texto. Y si no, ¿qué son los personajes? Pues este libro va de eso, va de qué pasa cuando un personaje no hace nada, ni habla, ni se mueve, ni nada, absolutamente nada, es imperturbable. Un dibujo, al fin y al cabo es eso. Bueno, en el cómic ya sabes que las palabras se dibujan y los dibujos se escriben. Así es que ahí tienes un campo de trabajo interesante. Eso, las famosas, no recuerdo cómo se llama, que lo usaron mucho los surrealistas, por ejemplo, de construir poemas dibujados, cosas así, que me parecen cosas curiosas y tal. Pero es que todo hay que aplicarlo a los tebeos. Bueno, desde mi punto de vista, todo hay que aplicarlo a los tebeos. ¿Cómo se hace eso en un tebeo? Pues ahí está el campo, en eso estoy. Estupendo, ya casi no nos queda tiempo, pero quería que nos apuntases muy rápido, ya que ha sido tu trabajo más largo estos años, Caín, ¿no? Que es otra cosa que os inventáis, y Felipe y tú, y que lleváis ahí un montón de años día a día. Sí. ¿Y esto cómo fue? En la razón. 20 años. ¿Qué dice pronto? Pues sí. Este periódico La Razón empieza en el año 1998. En ese año nace mi hija y de pronto digo, ¿qué voy a hacer yo? Y surgió la posibilidad de trabajar en La Razón y bendito sea, porque nos ha permitido sobrevivir hasta el momento. La verdad es que, como en todo trabajo, yo creo que hay que encontrarle el otro lado, el lado bueno, el lado útil. Y tanto para Felipe como para mí, bueno, yo hablo por mí, para mí ha sido muy útil porque me ha permitido desarrollarme como dibujante hasta, creo, mis límites. Es decir, yo creo que he llegado a mi top. No sé, a lo mejor me queda todavía, pero he aprendido muchísimo. 20 años da para aprender a dibujar, da para aprender a manejar el ordenador, da para aprender a digitalizar tus ideas, a experimentar, como no hemos tenido jamás, nunca, ninguna directiva, ni directriz, ni doctrina a la que someternos, porque nos han dejado total libertad. Esto es de agradecer, pues hemos desarrollado lo que nos ha parecido conveniente y lo que nos gustaba. Así que todo bien. Bueno, pues el problema de siempre es que cuando dices, bueno, vas a tener casi una hora para hablar con una hora, piensas siempre eso no va a tardar mucho más. La verdad es que siempre se nos queda muy corto. Y bueno, Jorge Iván y yo lo hablábamos muchas veces.
¿quién nos quedan en estos 23 años por venir? Joder, es que ya ha pasado todo el mundo por aquí. Y luego nos vamos dando cuenta de que hemos cometido errores, olvidos, cosas. Y no sé por qué cuando apareció el libro de Tiempo que dura esta claridad, nos pusimos a pensar, oye, cuando vino Federico, sí, porque estuvo, ¿no? No hicimos una exposición, no fue aquí. Y dije, no puede ser, ¿no? Y pensamos, bueno, pues Federico y tal, y aprovechando que está por ahí en medio Gido, hemos cumplido esta cosa. Como es la primera vez que estás, hemos tenido todo que meterlo ahí empaquetado, tal, y hemos podido hablar poco del impertérrito y del futuro, y hemos tenido que repasar tu carrera. Como solo podías venir esa tarde, os aconsejo a todos los que andéis por aquí que como hay pocos ejemplares y acaba de salir porque está aquí, que os compréis un impertérrito y que os haga el dibujito porque se va mañana muy temprano. Así es que tienes que volver para que podamos seguir hablando de la segunda parte, porque aunque digas que ha llegado, estoy aquí y esto ya es, yo creo que el gusanillo siempre está, y que si la aparición de la recopilación y la nueva historia te hizo que el impertérrito estuviera publicado, seguro que ahora cuando esto lo muevas fuera y recibas el feedback de los lectores y te lleven a sitios como este y hables con otros colegas y con los lectores, te vas a animar y yo creo que vas a decir, estaba equivocado, he vuelto y como harás un poco como Menú cuando leyó y dijo, esperad, vamos a volver para adentro que creo que sí vamos a poder. Vuelvas a seguir haciéndonos pasar un buen rato y reflexionar sobre la imagen, sobre las historias. Y bueno, darte las gracias por venir aquí a Matacaballo y tener que marcharte, pero bueno, pensamos contar contigo muy pronto otra vez, o sea que es el comienzo de una larga amistad y estancia en las jornadas de cómic de Avilés. Y bueno, darte las gracias y te las vamos a dar como hacemos aquí, que es con un fuerte aplauso y decirte que te queremos. Me lo contaste el año pasado en Predice.